Bueno, buenos días, hermanos y hermanas, pastores, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes de nuevo. Lo que lo voy a compartir con ustedes es algo que realmente Dios me dio en el año 2000. Y a veces las cosas se mejoran con tiempo, especialmente con la palabra de Dios. Y esto es algo que también hace poco llevé a mi iglesia a través de esta oración, y trajo mucha bendición y mucha esperanza. Y el propósito de esta enseñanza es no solo para saberlo, es implementarlo. Y yo voy a tener disponible, le voy a dar al pastor Raúl Aguilar, y él va a repartir esta presentación a ustedes también. Ahora, yo pensé que tenía como 3-4 horas para la enseñanza. Entonces, porque esto realmente son 3 domingos que compartí con la iglesia, y cada domingo como 1 hora, un poquito más. Entonces, el pastor Raúl me pidió el tema, le envié el tema y le dijo, ¿verdad que tengo como 3-4 horas? Y me respondió con una carita de susto. Me dice, no, hermano, como 1 hora y media. Entonces, tuvo que reducirlo un poquito, pero también vamos a tener que como correr, porque si tomo 1 minuto mínimo por cada presentación, eso va a ser 1 hora y media, un poquito más de 1 hora y media. Entonces va a ir un poco rápido, pero se lo voy a dar a ustedes para que luego usted lo pueda recibir. Entonces, si usted no capta todo, no se preocupe, hermanos, eso va a estar disponible. Es más, si usted no tiene acceso a esto como con una computadora o por WhatsApp, los pastores pueden imprimir esto se puede imprimir y se le puede entregar en hojas también. Entonces vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amado Padre, tú nos vio antes de la fundación del mundo, antes que existiese el mundo o existiera el mundo, Padre, usted vio este momento. Y yo pido, Padre, que todos los propósitos y anhelos de tu corazón para tu pueblo sea derramado en esta mañana, sea compartido, Señor. Pido, Señor, que tomas esas palabras y lo bendices, como Jesús levantó los 5 panes y 2 peces. Bendice, Señor, esta palabra. No tenemos mucho tiempo para compartirlo, Señor, pero pido que sea como una semilla que sea sembrada y luego que pueda producir el fruto y cambios que tú deseas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por su espíritu de revelación y conocimiento de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a estar estudiando la intercesión de Daniel en capítulo 9. Y todo lo que está en la Escritura es dado a nosotros como ejemplo, es para nosotros, para que podamos aprender. Y yo veo algo tan lindo en la palabra de Dios con este modelo de intercesión, es de que funciona. Y hay pasos específicos que Daniel tomó porque él conoció al Señor y él conoció la palabra y luego él quería implementarla. Cuando oremos, hermanos, cuando intercedemos, no queremos orar como disparando con una escopeta. Queremos orar y interceder como una bala que va al blanco. Queremos saber que lo que estamos haciendo va a funcionar, va a trabajar. Entonces, en Daniel capítulo 9, empezamos con lo que se llama el enfoque y propósito. El enfoque y propósito. Y en Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año 1 de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Para darle un contexto, Daniel está en un cautiverio en Babilonia. Está ahí y los 3 amigos y muchos más judíos porque vino juicio sobre Israel. Llegó el momento que los juicios de Dios cayó porque después de muchos años
de rechazar al Señor y sus profetas, el padre tenía que hacer algo. No lo hizo por maldad, no lo hizo porque quería como castigarlo porque está tan enojado con ellos y no los amaba. Sí estaba enojado, sí era un castigo, pero a través de eso está la base del amor del Padre. Y eso tenemos que entender. El Padre dijo, los enviaré para darles un corazón nuevo. En su cautiverio me conocerán. Entonces, tenemos que entender todo lo que el Padre hacía y hizo era en base a amor. Era un padre hacia sus hijos que al no escuchar sus mensajeros, él tenía que agarrarlos y ponerlos en un lugar donde ellos iban a conocer al Señor y toda la idolatría y toda la rebeldía se iba a desvanecer ahí. Entonces era algo extremo, pero siempre basado en el amor del Señor. Entonces Daniel está leyendo y se da cuenta de la profecía que fue revelada de los 70 años de cautiverio, y aproximadamente 2 años antes de que se acabara ese tiempo, él tiene esta revelación. Entonces el Espíritu de Dios empezó a iluminar a Daniel por medio de las Escrituras de un nuevo mover de Dios. Algo nuevo iba a iniciar y Dios había profetizado sobre eso. Algo nuevo iba a suceder para el pueblo de Dios, y esto para que Daniel podía tener un enfoque y propósito. Un enfoque y propósito en saber que Dios iba a mover de nuevo. Venía algo fresco para su pueblo. Las promesas se iban a cumplir. Entonces en su intercesión y por medio de ella, él podía pegar al blanco a los propósitos de Dios. Entonces nuestro tiempo de intercesión debe ser con un enfoque a llevar a cabo los propósitos de Dios. Algo que Dios había hablado, algo que Dios había dicho, algo que Dios había establecido. Luego entramos en etapa de la preparación personal. Iniciamos con el enfoque y propósito. ¿Cuál es nuestro enfoque y propósito para interceder ante el Señor? Luego viene la preparación personal. En Oseas capítulo 5, versículo 15, dice la Escritura: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios es un Dios santo, entonces Él no puede soportar el pecado. Y llegó el momento, aquí el profeta Oseas nos muestra cómo Dios funciona. Él dijo, ok, me han revelado, se ha escondido de mí, se ha alejado de mí, entonces yo voy a volver a mi lugar. Yo voy a quedarme sentado, quedito, esperando hasta que reconozcan su pecado. Y si lo puedo resumir la oración de intercesión de Daniel como esto: hay condiciones que Dios estableció en su pacto para que estaban esperando ante alguien para orar y hacerlos cumplir. La intercesión de Daniel está basado en el pacto de Dios, en condiciones, y Daniel podía orar confiadamente, entendiendo las condiciones, las cosas que Dios estableció y conociendo también los resultados que Dios estableció. Pero cuando un pueblo se ha apartado del Señor, una nación, una familia, una persona se ha apartado, hay condiciones que Dios pone en su palabra para que podamos regresar a Él. Y que el enojo y la ira y la desconformidad de Dios contra una nación o un pueblo puede ser removido y la bendición puede regresar al pueblo. Entonces Daniel empieza orando diciendo: volví mi rostro a Dios en el Señor, buscándole en oración y en ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí vemos la preparación personal. Él no empieza a orar por el pueblo, nación. El enfoque es aquí. El enfoque es aquí. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice: derramaré espíritu de gracia y de oración.
La intercesión también es una unción que viene de Dios. No es solamente algo que hacemos, pero hay una acción, hay una gracia que viene de Dios. Y lo que queremos es encontrarnos en esa gracia del Señor. Queremos tocar el corazón del Padre. Queremos conocer lo que Él está anhelando, buscando. Y cuando nos ponemos de acuerdo con eso, Él puede derramar su espíritu de intercesión y gracia, que realmente es una expresión del corazón de Dios hacia Él. Es llevar la carga del Padre ante Él y expresarlo en oración. No, para atrás. Entonces, segunda Crónicas capítulo 7, versículo 14. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraran y buscan mi rostro. Entonces, eso es lo que hizo Daniel. Él empieza a actuar conforme a la Escritura. Y vamos a ver todo lo que hace Daniel tiene su base, es la Escritura. Entonces, esta oración, esta intercesión de Daniel, tiene su fundamento muy firme en, se lo puedo decir, el deseo, el corazón de Dios. Y Él va a actuar conforme a lo que Dios ha dicho de lo que Él busca y lo que Él quiere. Y los resultados que van a venir, si se cumple con esas condiciones que están en su palabra. Entonces aquí empieza la preparación personal. Empezamos a buscar a Dios por nuestras vidas. Empezamos a humillarnos y todo nuevo mover de Dios empieza aquí. Empieza aquí. Si buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, hay un arrepentimiento, hay un cambio de pensar, son convertidos porque van en diferente dirección y se borran esos pecados porque ya no caminan en el camino anterior de pecado. Entonces yo oiré de los cielos. Ahí está la condición. Busca mi rostro, vuelven de sus malos caminos, yo oiré. Y luego desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuándo viene ese perdón? ¿Cuándo viene la sanidad? Cuando se convierten. Esto no es algo, hermanos, que es solo para Daniel. Está escrito para nosotros. Y yo tengo mucha confianza, y lo que hicimos con nuestra iglesia era orar por nuestras vidas, nuestras familias, por nuestro territorio, por nuestra nación, en base a esta oración. En base a esta oración. Y si Daniel consiguió los resultados basada en la palabra de Dios, tú y yo vamos a hacer también. Es que hay algo nuevo que Dios va a hacer. Hay un nuevo mover de Dios que viene. Pero hay algo que tenemos que hacer como pueblo de Dios antes de ese nuevo mover. Dios profetizó 70 años y Daniel no dijo, bueno, ya va a suceder, no tengo que hacer nada. No, él entendió para que se cumpliese eso, él tenía que llenar los requisitos que Dios había establecido. Y lo que es tan lindo, hermanos, es de que fe va a entrar en tu corazón, esperanza va a entrar en tu corazón y usted va a poder orar confiadamente sabiendo que Dios te va a contestar porque has llevado ya llevar los requisitos en su vida. Entonces, otra vez repito, esto no es solo para que lo recibes aquí, es para que lo recibas acá y te lo llevas a tu iglesia y empiezas a ponerlo por obra. Eso es lo que hicimos, hermano. Y hermano, eso empezó a traer cambios en la vida de personas. Personas que estaban en situaciones de desesperación, no tenían esperanza. Dios vino y le dio esperanza y podían declarar con confianza que Dios va a responder. ¿Por qué? Porque llenaron los requisitos que el Señor ha puesto en su palabra. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok. Entonces, el arrepentimiento personal siempre es primero, antes de un nuevo mover de Dios. En Mateo 1:15 vino diciendo el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado, arrepentíos.
Algo venía, el reino de Dios, pero antes de eso tenía que haber un arrepentimiento, un cambio de pensar, un cambio de corazón para poder recibir lo nuevo que viene de parte del Señor. Salmos 139, versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, algo que yo he aprendido, aún acerca de mi propia vida. Yo no me conozco, solo Dios. Y tengo que venir ante Él y decir, muéstrame lo que yo no veo. Enséñame lo que yo no entiendo. Y en esa relación de humildad y mansedumbre ante el Señor, Él va a ir revelando poco a poco áreas en su vida que usted nunca iba a imaginar que existía. Hace poco tuve un encuentro con el Señor y me reveló algo en mi vida y yo estaba en shock, como en asombro, porque no lo vi y no lo sabía. Y yo decía a mi Padre, lo siento, yo no sabía y era la verdad. Y cuando yo lo confesé al Padre, Dios hizo una obra en mí y Él vino y tomó lo que estaba en ese lugar. Entonces, el cambio empieza aquí. Daniel está preparándose espiritualmente ante el Señor. Él es un hombre santo y piadoso, pero él sabe, hay condiciones que tengo que cumplir. Y Él va a interceder por un pueblo. Y eso es algo importante que vamos a ver más adelante. La intercesión es algo que se hace para un pueblo. En Joel capítulo 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Y uno dice, pero eso será, ¿cómo yo puedo llorar y lamentar? Hermano, la primera noche de la preparación personal, cuando entreguemos este tiempo, esta serie de enseñanzas y noches al Señor, y la primera noche me puse ante el Señor, así como hizo Daniel, y nosotros como hermanos enfocando en la preparación personal, hermanos, yo empecé a llorar. El Señor, el Espíritu de Dios vino y empezó a quebrantarme y tocarme y humillarme ante Él. Es algo muy real. Y por eso lo digo, no solamente es llegar y orar, pero es entrar en los propósitos de Dios con un enfoque y pedir que venga sobre vosotros el Espíritu de intercesión sobre sus vidas. Y hermanos, el Espíritu de Dios va a mover, va a ser muy lindo ese tiempo juntos. En Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez está ese arrepentimiento antes de que venga un nuevo mover o dispensación de Dios. Hechos capítulo 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio es avivamiento. Es avivamiento. Y para los que están ya entrando, acaban de entrar, esta presentación se la va a dar a ustedes. Entonces, si no se puede captar todo, no se preocupe. Dije al principio que esto era una enseñanza de 3 a 4 horas y lo estoy tratando de resumirlo en hora y media. Entonces vamos a tener que correr. Entonces, número 1, en nuestra humillación personal ante Dios, el enfoque es mi relación con Dios. Y mi relación con Dios depende también de mi relación con otros. Los dos son como la corona y el escudo de una moneda. No se puede separarlo. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, en nuestra preparación personal con Dios, eso está ligado o ligada con nuestra relación con nuestros hermanos. Porque esto es muy importante, porque vamos a ver adelante que en cuanto más unidad y armonía hay entre los hermanos, más potencia, más poder hay
en la intercesión. Una vez yo ofendía a un hermano y yo estaba delante del Señor orando y el Señor me dio, creo que es en Mateo capítulo 5, capítulo 6, cuando dice, cuando tú oras, deja tú, y te recuerdas que hay algo que un hermano tiene contra ti, deja tu ofrenda y va y reconcíliate. Y yo sabía a partir de ese punto, nada me servía buscar al Señor hasta que yo fui a reconciliarme con esa persona y lo hice. Y luego yo podía regresar ante el Señor. Antes de que pueda haber cambios en las circunstancias por los cuales estoy intercediendo, orando, los cambios deben empezar conmigo primero. No busca a cambiar afuera lo que está en su capaz de cambiar aquí primero. ¿Ok? El enfoque, el modelo es la preparación personal ante todo. La preparación personal ante todo. Mateo 5:23, aquí está. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, yo he cometido el pecado contra alguien, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Entonces, esto es la primera parte, la preparación personal ante el Señor. Ahora vamos a entrar, después de la preparación personal, el fundamento de la intercesión de Daniel. ¿Cuál es la base? ¿De dónde viene fe? Viene por la palabra de Dios. Entonces Daniel quiere orar de tal manera y está buscando una reconciliación entre su nación y Dios. Está buscando la restauración de su pueblo con Dios. ¿Cuál va a ser el fundamento? ¿Cuáles son las condiciones en el pacto que Dios estableció? Entonces vamos a ver eso ahora en el fundamento de la intercesión de Daniel. Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. 2. La misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Él está regresando al pacto que Dios estableció. En ese pacto Dios estableció condiciones. ¿Por qué es importante saber esto? Que Dios guarda el pacto. En Génesis 9:12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Versículo 13, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Versículo 16, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Los pactos de Dios muestran el carácter de un Dios santo, de un Dios fiel, un Dios de verdad y de justicia. Un Dios que honra, que cumple con su palabra y así demostrándose a nosotros su intención y deseo de participar en una relación donde nosotros podemos confiar completamente en Él, nuestras vidas, nuestras circunstancias, nuestro futuro, sin temor alguno. Los pactos muestran la fidelidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los pactos son importantes porque muestran el carácter de Dios. Por eso Daniel va en base al pacto, porque él está diciendo, yo conozco la fidelidad de Dios y yo sé que si se cumplen las condiciones de Dios,
Él va a responder porque conozco el carácter de Él. Yo sé quién es Él. Y eso fue la confianza que tenía Daniel en su oración. En Levítico 26, versículo 44. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé. Daniel podía leer lo que está en el Torá. Y Dios está diciendo que cuando estén en la tierra de sus enemigos, y Daniel está leyendo diciendo, allí estoy en Babilonia, no los desecharé. ¿No sería para ustedes un aliento y alivio de saber que estás en el territorio del enemigo y usted lee una palabra que fue profetizada cientos de años antes y usted se da cuenta, se ha cumplido esa palabra, pero dentro de mi cautividad hay esperanza? Y eso es algo tan lindo acerca del Señor. En cualquier oscuridad, en cualquier cautividad, Dios deja una esperanza para su pueblo. No importa su situación, no importa su circunstancia, no importa la condición de su familia, de su iglesia, de su nación. Dentro de todo ese caos y pecado y tinieblas, etcétera, Dios tiene esperanza en medio de ese lugar. ¿Acaso en Génesis cuando llegó en la oscuridad, qué hizo el Señor? Su primer declaración: sea la luz. De las tinieblas sale luz y divide la luz de las tinieblas. No los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo Jehová su Dios. Entonces Daniel, sabiendo el carácter, la naturaleza de Dios, cobró esperanza. Eso era como dinero en el banco, oro en sus manos. Él tenía oro y decía, esto es una certeza. Él tenía el título de propiedad en sus manos. Eso es lo que es fe, la evidencia. Hebreos capítulo 11:1, la evidencia es el título de propiedad. Es un escrito, algo dado legal. Y él decía, aquí está mi escrito legal. Estoy en la tierra de mis enemigos, pero Dios ha prometido, no los voy a desechar. Hay esperanza para nosotros como pueblo. Daniel tenía una confianza, fe, que Dios le iba a escuchar su oración porque Daniel, su fundamento de su oración era en el pacto que Dios hizo con Israel. Y ese pacto tenía promesas y también condiciones, las cuales, al ser cumplidas, resultarían en la liberación para los cautivos de Babilonia y de la nación de Israel. Luego, oiga esto, la oración de Daniel trajo libertad a su pueblo, que abrió la puerta para que Esdras y Nehemías podían entrar, poseer y luego establecer la nación de nuevo y Jerusalén de nuevo, para que podía venir el Mesías. La oración de un hombre impactó futuras generaciones para siempre. Y esa oración era tan importante, tan crítico, porque era una parte de un proceso del Señor para traer eventualmente la plena liberación para su pueblo a través de Cristo Jesús. Entonces, repito, Daniel oró, eso abrió la puerta a través de Ciro a declarar libertad para su pueblo. Esdras, él va. Luego de Esdras va Nehemías, y Esdras y Nehemías tenían una tarea cada uno diferente, pero juntos trabajaron para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y Nehemías estableció una ciudad con fortalezas, con protección, para que ese pueblo, esa ciudad podía estar en el tiempo de Jesús. Y lo que es importante entender, hermanos, que la oración de Daniel es un parte. Libera, reconcilia con Dios, pero hay una gran tarea que vemos, no tenemos tiempo para ver con Esdras y Nehemías. De hecho, el próximo año, si lo permite, eso va a ser el tema que voy a estar desarrollando con la iglesia, el trabajo de Esdras y Nehemías, porque después de la liberación tiene que ver la restauración de lo que ha sido destruido. Hay que levantar los muros y las puertas
espirituales que ha sido derribado. Y hermanos, viene un gran mover de Dios, pero antes de eso está la intercesión, la oración, en base a los pactos del Señor, en base a su carácter, para que Él pueda traer esa libertad. Pero cuando viene esa libertad y ese avivamiento, tiene que ver el levantamiento de la iglesia que ha sido destruido, las ruinas que están ahí desoladas, tienen que ser levantadas por los Esdras y Nehemías espirituales. La meta es una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin mancha, y vamos a tener una parte en eso. Entonces no podemos sentarnos y gozarnos como una fiesta de piñata, el avivamiento. Eso solamente es una parte donde Dios va a traer libertad. Los cautivos van a ser libres, van a venir a la iglesia. Pero ahora está el trabajo de Esdras, de Nehemías. Y le toca a ustedes a entrar en esos libros y estudiarlos. La era de la restauración. Y hay un libro que Pastor Bell escribió que se llama La era de restauración. Le recomiendo que consiga ese libro, léalo, estúdielo. Porque esos son los siguientes pasos después de Daniel. En 1 Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así queremos orar, hermanos. No la aventura, peleando la aventura, sino con propósito. Y eso es lo que está haciendo Daniel, orando con confianza y propósito. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. ¿Dónde estaba el asiento de misericordia en el tabernáculo de Moisés? Sobre la ley. El asiento de misericordia, el asiento de propiciatorio, está sobre la ley de Dios. La misericordia se extiende cuando la ley se quebranta y hay una confesión de que se ha quebrantado la ley de Dios y hay un arrepentimiento. Entonces, por eso Él dice que guarde los pactos y muestra misericordia a miles que guardan su pacto. Entonces, tiene que haber una confesión de parte del pueblo. Hemos desobedecido, hemos quebrantado sus leyes. Y luego Dios responde en esa misericordia cuando se abandona. Por eso arrepentíos, que significa cambiar de pensar, y convertíos, luego cambiar de dirección. Si X persona está caminando en este camino de pecado, y el Señor en su misericordia le da el don de arrepentimiento y reconoce que está caminando mal, y piensa diferente, somos transformados por la renovación de nuestra mente, y Él se convierte a otro camino y camina camino de justicia, sus pecados serán borrados, porque en ese camino de justicia no se encuentra ese pecado. Eso es más de solo decir, Señor, perdóname. Él nos perdona, pero eso no significa que el pecado es borrado. Queremos ir más allá de solo decir perdóname y seguir caminando el camino, perdóname, sigue caminando el camino, queremos ser convertidos. Y cuando eso sucede, la misericordia de Dios vendrá. ¿Y quién no necesita la misericordia de Dios? Entonces ahora hemos visto la preparación, el enfoque y propósito, la preparación personal y el fundamento de su intercesión, que es el pacto. Ahora entramos en la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento. Y Daniel empieza diciendo, hemos pecado. Él está identificándose con su pueblo. Porque Él está intercediendo. Lo que hizo Jesús por nosotros. Él fue contado con los pecadores. No era pecador, pero fue contado con los pecadores. Él estaba puesto delante en medio de dos criminales. Y la gente dice, criminal. Obviamente porque está en la cruz y ellos también. Fue contado, pero no era pecador. Él que no conoció pecado, no hizo pecado, no hubo engaño en su boca. Él era el Cordero inmaculada, perfecta.
hasta el altar tenía que ser 7 veces santificado. El altar era santo, el sacrificio tenía que ser santo, todo tenía que ser santo y perfecto para un Dios perfecto. Y eso es lo que hizo Jesús. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Daniel está identificándose con los pecados de Israel. Ezequiel 3:15 dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río de Quebrar y me senté donde ellos estaban sentados. Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor podía ser nuestro intercesor. ¿Por qué? Porque Él tomó carne y sangre, identificó con nosotros. Daniel ahora está representando al Señor en tipo, hemos pecado. Él está haciendo la intercesión entre su pueblo y Dios. Él es el intercesor. Eso es lo que hace un intercesor. Es como un abogado que está defendiendo defendiendo a su cliente ante el juez. Daniel 9:5, hemos. Él está identificándose con el pueblo de Israel. Primero Reyes 8:46. ¿Cuál es la base de esa oración? Dice, cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés ariado contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Eso es Salomón, que está orando. Lo que quiero que veas, hermanos, que la oración de Daniel está repleta de versículos, se encuentra en la ley y los salmos, los profetas. O sea, él está orando en base a lo que dice la palabra de Dios, y eso le ayuda a orar con confianza. Y eso es lo que queremos. Si oremos con confianza, sabemos que Él nos oye. Si nos oye, sabemos que tenemos confianza, que vamos a tener la respuesta. Primero Reyes 8:47. Si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten. ¿Quién está diciendo eso? Salomón. ¿Cuándo está hablando Daniel? Orando siglos después. Mucho tiempo después. Y han sido llevados cautivos y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos. Usted puede imaginar la esperanza y el gozo de Daniel de ir a leer, Dios mío, aquí está su palabra, su pacto. Aquí están las condiciones. Hermano, por 68 años ahí estaban las condiciones y nadie los vio. Pero el Espíritu Santo empezó a venir sobre Daniel y moverlo para orar con un enfoque y propósito. Fue iluminado por las Escrituras y le empieza a ver y entender. Y él podía entrar con una esperanza sabiendo lo que el Señor ha dicho. Por eso me gusta tanto esto, hermano. Esto no es orando a la aventura, orando, quizás me va a responder. No, hermanos, es una certeza. Dios está esperando. Es un modelo. Toda la Escritura es dada a nosotros como ejemplo para instruirnos, para guiarnos, para redarguirnos, para que el hombre sea perfecto en toda justicia. Esto, hermanos, es algo que Dios quiere para su pueblo. Y cuando empiezan a ponerlo por obra, hermanos, Dios va a responder. ¿Por qué? Es su palabra. Esto no es solo para Daniel. Esto sucedió para ayudarnos a entender cómo orar en nuestra situación. Hermanos, si usted pasaba año tras año, tras año, tras año, tras año en este cautiverio, y usted dice, ¿cómo vamos a ser libres de aquí? Ese es un imperio, es imposible. No, Dios ya tenía las condiciones para ser libres. No importa cuántos años ha tenido el comunismo, no importa cuántos años el diablo ha tenido el control por las manos de pandilleros, no importa. Donde abunda el pecado, abunda más la gracia. Y aquí está la gracia de Dios para orar con certeza y confianza. Ustedes, pastores, están en esos lugares de zonas rojas.
Es el mejor lugar. ¿Sabe por qué? Porque usted puede leer como Daniel, orar como Daniel y aplicarlo hacia su territorio, a su pueblo, en ese lugar. Es que lo que se necesita es alguien que intercede y cumple con los requisitos del Señor para que la ira del Señor contra el pecado se quita. Cristo murió en la cruz, sí, pero Dios necesita personas interceder para remover, así como Abraham intercedió. Esos no son ejemplos porque solo es el profeta, el padre de la fe. Dios no hace excepción de personas. Él te conoció y a mí antes de la fundación del mundo. Antes que existiese el mundo, Él vio a cada uno de nosotros y nos amó todos por igual. Y lo que experimentó Abraham, lo que experimentó Daniel y Abraham, es para ti, es para mí también. Primero Reyes 8:48, si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oren a ti, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Entonces escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, su oración y súplica, y hazles justicia, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos. Hermanos, solo leyendo esto, siento la esperanza y la fe. Es que eso es lo que quiero que capta, que entre a sus corazones, hermano. Esto es una realidad. Y nosotros como iglesia vivimos esto. Pasamos por esto. Es algo que la iglesia hizo. Y hermanos, personas ya empezaron a tener resultados, especialmente en su propia vida. Pero sabemos que Dios va a mover antes. Ahora, recuerda esto. Todavía después de esa oración pasó 2 años. Pero viene la respuesta. Entonces, primero Reyes 8:52, que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharlos siempre que te invoquen. Dios está buscando a alguien que está dispuesto a invocarle. Eso es lo que está haciendo. Ahí están las condiciones. Él solamente está buscando a alguien que lo agarra en fe, confianza, y empiezan a aplicarla y declararlos a Él. Daniel en su oración a Dios e intercesión por Israel está apelando a Dios en base a lo que Dios prometió hacer con su pueblo. Siempre y cuando el pueblo de Dios llenó los requisitos para ser liberados. Levítico 26:40, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados. Ahí está una clave. Los pecados que son iniquidades que han pasado de generación a generación y se continúan, sean lo que sea. Pero si empiezan a confesar la iniquidad y la iniquidad de los antepasados, por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, entonces yo también procedía con hostilidad contra ellos, para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto. Si estas condiciones se cumplen y yo veo que están buscándome, humillándose ante mí, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordé mi pacto con Isaac, y me acordé mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Wow. Daniel tenía tanta confianza y fe para orar, porque Dios decía,
yo voy a recordar lo que yo prometí a tus padres. Hay una confesión del pecado de los padres, pero después se recuerda el pacto que se hizo a los padres principales. Ezequiel 22:30, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Entonces Dios está buscando, deseando que alguien entre en la brecha, porque Él va a destruir por el pecado. Él no puede soportar el pecado. Él iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero encontró a Abraham. Abraham después empezó con 50 y terminó con 10. Si hubiera dicho 5, ¿sabe lo que yo? Bueno, no soy más que Abraham, pero creo que Abraham pudo haber dicho, Señor, si hay solo un justo. Yo sé que Lot es hombre justo. ¿Solo por uno, Señor? Ah, no, ahí no. No. Yo creo que el Señor también hubiera dicho, está bien, por ese hombre no lo voy a destruir. Ve, hermanos, tenemos que tener esa confianza con Dios, de decir las cosas que otros no se atreven a decir, de actuar como otros no actúan. Y si usted ve a los amigos de Dios, ellos conocieron el corazón de Dios, como Moisés, como David, como Abraham. Y Dios quiere darnos eso también. Dios está buscando a los que están dispuestos a ser Daniel espirituales e interceder por su pueblo y nación. Y la pregunta es, ¿eres un Daniel espiritual? Ahora, Deuteronomio 32:30, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000? 2, hacer huir a 10,000. 3, se convierte en 100,000. Eso no está en la escritura, pero si usted toma las matemáticas, está creciendo exponencialmente. Dice, así su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. El poder de la unidad y armonía aumenta exponencialmente contra el enemigo. Entonces, ¿qué va a suceder si una iglesia entera, 30 miembros, 40 miembros, 10 miembros, pero ellos toman esto y empiezan a unirse en un enfoque y propósito, en una preparación personal, orando en base a las condiciones del Señor, y luego dan su oración de arrepentimiento? Va a haber gran cambios. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Salmos 133:1, mirar cuán bueno y cuán agradable es los hermanos que habitan juntos en armonía, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Y Hechos 2:1-3, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. El día de Pentecostés vino como resultado de la unidad y armonía que había entre los 120. Dios podía mandar su bendición, y este es el patrón bíblico que predecía el avivamiento en el libro de Hechos. Dios está dándonos un ejemplo. Si queremos ver la armonía y la unidad del mundo con Cristo, tiene que empezar dentro de la iglesia. Mi padre espiritual, Pastor Paul Caram, dijo, es más fácil resucitar a los muertos que tener unidad entre los hermanos e iglesias. Y es muy cierto. En mi pueblo hay un dicho, cada gallo en su patio. ¿Y qué sucede cuando otro gallo va al patio del otro gallo? Pelean. Hermanos, nunca va a haber la gloria de Dios manifestada en la tierra cuando cada pastor cree ser gallo mayor que el otro gallo. Cuando él tiene su ministerio en base
y mueve porque él se siente inseguro. Entonces él tiene que ser algo grande. Saúl era muy inseguro. Y vino sobre él el espíritu de celos. ¿Por qué? Porque él y David salió a pelear. Y dijeron, Saúl ha matado su 1000. Y David sus 10,000. Y él no podía soportar eso. ¿Sabe lo que hace un verdadero padre espiritual? Si Saúl hubiera tenido relación correcta con Dios, él hubiera dicho, él es mi hijo, él mata los 10,000. Yo maté 1,000, él 10,000. Y si él mató 10,000, ¿cuánto va a matar sus hijos? 100,000. Y lo afirma y lo anima, porque él estaba peleando las batallas, Saúl y él, para el Señor. ¿Y no acaso estamos haciendo eso? Al final de cuentas, el Señor no está interesado en sus números con gran su iglesia, cuánta plata entra. Lo que Él quiere saber es realmente qué es lo que tú has hecho para Él. Y lo que viene de Él es para Él. Lo que no viene de Él no es para Él. Usted no puede ofrecer una ofrenda distinto a los requisitos de la ofrenda. Usted no puede ofrecer un becerro enfermo ante el Señor y esperar que lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Entonces hay requisitos para que tenemos que cumplir. Daniel 9:6, no hemos escuchado a tus siervos los profetas. Él está haciendo la confesión de arrepentimiento. Él está sacando a la luz todo lo que la Escritura dice que tenían que hacer y no hicieron. Que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Las consecuencias de la desobediencia son mucho más mayor cuando alguien ha sido advertido y siguen en su desobediencia a Dios. Esa es otra razón por la cual los juicios fueron tan severos. Es porque ya fueron advertidos. Y cayó los juicios porque Dios envió sus profetas, le daba amonestaciones y los rechazó. Entonces las consecuencias de la desobediencia del pecado va a ser mucho más grave. Las naciones que han tenido luz y rechazan esa luz, los juicios serán mucho mayor. Daniel 9:7, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y todo Israel. A los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países donde los ha echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Vea, Daniel no está dejando a nadie. Él está involucrando a todo. Todos somos una nación, todos hemos sido afectados. Daniel no era un pecador, él no había rechazado al Señor, él no estaba adorando a otros dioses. Él era de los hijos buenos que fue llevado a cautiverio. Pero el pecado de los demás afectó a él también. Entonces él está confesando todo el pueblo. Los pecados de uno afectan a los demás. El pecado afecta a todo el cuerpo. Daniel 9:8, oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Ahora está tocando el área de los líderes sobre la nación. Cuando oremos, oren por los pecados de los líderes de las naciones, los gobiernos, los alcaldes. El pecado siempre traerá malestar a nuestro alma y espíritu, haciendo barrera con Dios y con otros. Daniel 9:9, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque hemos rebelado contra Él. La rebelión está fundamentado en ejercer nuestra propia autoridad, nuestra voz, en las decisiones de nuestra vida, rechazándose la autoridad de Dios en su palabra o las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas.
Por ejemplo, la caída de Lucero. Él rechazó la autoridad de Dios, la posición que él tenía debajo del Señor. Daniel 9:10, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Entonces, al rechazar la voz del Señor, se abrieron a la voz del enemigo y muchas otras cosas que entró. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz. En la confesión, hermano, no se puede decir, oh Señor, discúlpanos. Tiene que haber una confesión transparente del pecado hecho. Y eso es lo que Daniel está haciendo. Él no está haciendo excusas como Adán y Eva, no está haciendo excusas como Saúl. Él está haciendo una confesión transparente y abierto porque el pueblo había ofendido al Dios Santo, al Dios Santo. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición. Un pastor estaba escuchando un mensaje de prosperidad y después del mensaje él dijo, todo lo que dice el pastor es cierto, pero está cometiendo un error. Porque Él solo predica la bendición y no la maldición del pecado. Es cuando usted enseña solo la bendición y la prosperidad al pueblo, es error. Porque Dios dijo, te ha puesto delante de ti vida, bendición y muerte, maldición. Los dos tienen que ser anunciados. Eso es el evangelio completo. Hay que decir al pueblo, el hecho que usted decide apartarse del Señor no significa que tú puedes regresar. No, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero tampoco a Él le da el don. Él es que le da el don de arrepentimiento. No cree que usted se puede apartar y jugar con el mundo y vas a encontrar el arrepentimiento. Porque Saúl buscó el arrepentimiento y no lo halló. No lo halló. Entonces tenemos que amonestar al pueblo. Vea, no juegues con Dios. No trates de vivir un día con el Señor domingo y el resto del tiempo a su modo, su manera. Estás solamente engañando a sí mismo. Entonces tenemos que dar la bendición y la maldición también, que es el resultado del pecado. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. La desobediencia que llevó a Israel a apartarse del camino del Señor, Daniel dice, es porque ellos no querían obedecer la voz de Dios. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición. Se ha sido derramado el juramento que Dios dio, que está escrito en la ley, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. El pecado nunca trae bendición. El pecado no va a traer bendición. No importa cómo lo justificas, qué palabra se usa. El pecado trae separación de Dios y nunca va a traer la bendición. No importa cómo se justifica adulterio, no se importa cómo se justifica la pornografía, lo que sea, trae maldición, no bendición. Las consecuencias del pueblo de Israel empezó con su pecado de rebeldía contra la voz de Dios. Eso causó que viniera sobre ellos la maldición jurada por Dios. Israel, a ejercer su propia voluntad, siguiendo a sus propios consejos, que resultó en traer sobre ellos el juramento de maldición de Dios sobre sus vidas. Ellos fueron responsables por abrir la puerta a la maldición. Ellos tenían que asumir la responsabilidad de confesar eso ante el Señor. Y luego eso llevó a Daniel a la otra parte, que es admitir y aceptar el castigo de Dios. Hermano Raúl,
¿Me puede dar mi bote de agua ahí, por favor? Gracias. Entonces entramos en otra etapa de oración, de la intercesión. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros porque no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. ¿Sabe cuántos años pasó? Sin ninguna persona buscara el favor del Señor, 68 años. 68 años. Y prestando atención a la verdad. Nadie se despertó. Y vino un despertar en Daniel, y tiene que venir un despertar entre la iglesia si van a entrar en esta intercesión de Daniel. Si van a ver un avivamiento que Dios quiere traer y va a traer, tiene que haber un despertar dentro de la misma iglesia y apelar a Dios como Daniel está apelando al Señor en base a su palabra. A pesar de las consecuencias que Israel estaba experimentando, nadie había sido despertado para ser levantado y examinar el estado espiritual de Israel. Oseas 5:15, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. ¿Saben lo que sucedió? El pueblo de Dios en Babilonia entró en conformismo. Entraron en una conformidad, se conformaron a vivir ahí. Es más, hermanos, cuando vino la liberación, muchos judíos se quedaron en Babilonia. Aproximadamente creo que son 53,000 que se fueron. ¿Por qué? No, hombre, vea, Dios me ha bendecido, me ha dado casa, mi familia, tengo terreno, todo va muy bien, porque necesito regresar a Jerusalén. No hubo un despertar en ellos por las cosas del Señor, de lo serio que era la situación, y no tenían visión de que ellos podían ser parte, un cimiento de algo glorioso que iba a venir en el futuro. Y Dios quiere traerles un despertar para que usted sienta la responsabilidad que tú tienes en este tiempo de Dios y que de ti depende de que te levantes un cimiento para que otros puedan venir sobre ese cimiento, así como Esdras vino sobre el cimiento de Daniel y Nehemías vino sobre el asiento de Esdras y vino el Señor sobre el asiento de Daniel, Esdras y Nehemías. Pero cuando estamos enfocados en mi huerto tan bonito y mi finca, mis hijos juegan bonito, no adoramos a esos dioses allá, servimos a Jehová aquí, porque necesito regresar. Son 800 kilómetros, no es como antes. Se necesita un despertar dentro del pueblo de Dios para que ellos puedan ver la visión de Dios, lo que Él ve para el futuro. Y Dios le prometió algo bueno, una esperanza viva, un regreso a la tierra, una restauración. Pero muy pocos realmente fueron despertados. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Lamentaciones 2:17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegra sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios.
A menudo, cuando el Espíritu Santo se enfoca en un área de nuestra vida, somos muy propensos a desviar la atención del Espíritu Santo hacia nosotros, o sea, esa luz de Él, y echar nuestra culpa a otros. Adán con Eva, por ejemplo. Y si uno no admite y acepta la responsabilidad personal por sus acciones, nunca habrá una verdadera reconciliación con Dios o con hombre. Y eso sucedió con Caín. Muchas veces se echa la culpa al diablo por nuestras consecuencias y culpabilidad, cuando en la actualidad Dios está permitiendo que los frutos de nuestros hechos nos corrigen y que nos hacen buscar al Señor. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Por eso Dios tiene que, usando la ley de sembrar y cosechar, dejar que las cosas crezcan, para que la gente pueda ver las consecuencias, el fruto de no obedecer y escuchar a Dios. Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. Dios estaba interesado en la restauración de Adán. Dios sabía que al maldecir la tierra, eso producirá las condiciones necesarias para una restauración y hacer que Adán lo buscara en su dolor y aflicción, consecuencia de su pecado. Y dijo Caín a Jehová, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, que significa vagante, errante, vagabundo. Apocalipsis 19:2 dice, sus juicios son justos y verdaderos. El justo, que no puede ser injusticia, juzgó a Caín y él dijo, no es justo. Él estaba juzgando a un Dios justo. Él estaba poniéndose a sí mismo sobre los juicios de Dios. En Gálatas 6:7, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no hay consecuencias, entonces no hay motivación de parte del hombre volverse a Dios. Romanos 2:4 dice, su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, a pesar de las consecuencias, Él es bondadoso y Él es misericordioso y está dispuesto de llevarnos al arrepentimiento, a pesar de nuestros pecados. La miserable condición espiritual del rey Saúl es ejemplo para nosotros de lo que sucede a aquellos que no aceptan los juicios de Dios. Dios rechazó a Saúl y escogió a David. Y en vez de aceptar el juicio de Dios, Saúl se levantó en contra de David, lleno de envidia y celos, y buscó hacerle daño. Esto viene de Pastor Tucker en su libro Cambiados de Gloria en Gloria, que es otro libro que le recomiendo. El rey David también experimentó el dolor y aflicción, los juicios, consecuencias de sus pecados. David sufrió por sus pecados, pero las consecuencias eran los ingredientes necesarios para preparar a David, para que él confesara sus pecados y llegara a un arrepentimiento verdadero. Salmos 38, versículo 1 y 3. Dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Mis llagas hieden y se puran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día. Porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. En Hechos 13, versículo 22, dice que es un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David se humilló ante Dios y él estaba dispuesto a permitirle a Dios a llevarlo a un arrepentimiento y a una restauración completa por medio de los juicios y consecuencias. Él era el opuesto de Saúl. Daniel está orando y aceptando las consecuencias, admitiéndolos y el castigo. Y estos son ejemplos. David es uno que aceptó. Y en ese trato de Dios con él fue humillado y quebrantado aún más.
Es importante humillarse ante Dios para recibir la gracia de Dios para triunfar en medio de los frutos de nuestros hechos. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y una evidencia de arrepentimiento es un cambio de cómo actuamos, cómo hablamos, y nuestra conducta ha cambiado. Porque la humillación ha producido un resultado en nuestra vida donde ahora somos más cautelosos y caminamos en el temor de Dios. Un ejemplo es en Lucas 19, 8 y 9. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si alguno he defraudado por medio de una falsa acusación, a alguno se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo manifestó arrepentimiento, haciendo restitución por el daño que él cometió contra otros. La restitución produce paz en el corazón y la mente de uno, y lo permite, como un exofensor, ver al que fue lastimado por sus acciones en su ojo, sin vergüenza o pena. En otras palabras, Zaqueo fue libre. Hace muchos años, allá donde yo vivo, un hermano dijo: hermano David, ¿me prestes dinero? Necesito ayuda. Entonces mi papá lo prestó. El hermano nunca le devolvió la plata. Mi papá me dijo: cada vez que yo andaba en el pueblo y él estaba ahí y él veía que yo venía, él no me pudo ver, se apartó los ojos y se fue por otro lado. El hermano sabía que lo que hizo era mal. Y eso no le podía permitirle ver ojo a ojo a mi padre. Cuanto más nosotros con nuestro Padre. Entonces Daniel 9:14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, en todo lo que Él hace. Él prometió bien y Él prometió mal. Y lo que Él hizo era justo. No se puede acusar al Señor de ninguna maldad. Porque no obedecimos a su voz. Maldita será la tierra por tu causa. Eso es lo que el juez dictamó a Adán. Dios es justo a permitir que los efectos de nuestros pecados vengan sobre nosotros, para que Él pueda hacer su buena obra de arrepentimiento en nosotros. Y Daniel reconoció con todos los juicios que llegaron sobre Israel, porque ellos habían traspasado contra la ley de Dios, y aún sabiendo las consecuencias de la desobediencia, prosiguieron en sus caminos malvados. Dios solamente estaba cumpliendo con su parte, pero aún sus juicios venían de un Padre de amor y con propósito. Jeremías 24, 5 y 6. Así dice Jehová, Dios de Israel: como a estos buenos higos, así consideraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a tierra de los caldeos, para su bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. 70 años antes, el Padre, Dios ya declaró, Jehová declaró lo que él iba a hacer. Y cuando faltaban 2 años, vino el Espíritu Santo sobre Daniel, pero nadie del pueblo se había despertado. No estaban interesados realmente en los deseos de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo, hermanos, que si realmente no estamos preocupados con la visión y los deseos del Padre, no nos vamos a preocuparnos a incluirnos en lo que Él quiere que hagamos. Vamos a estar más metidos como el pueblo en Babilonia. No, me quedo aquí tranquilo. No me importa lo que tú tienes, Dios, que usted va a restaurar. Ya eso ya pasó, ya estamos aquí, Dios nos bendijo aquí, y es cierto, la bendición de Dios estaba ahí. Dijo: ore por el paz del pueblo, de la nación, para que el paz venga sobre ustedes, y tenían esa paz, pero entraron en conformismo espiritual, sus oídos cegados,
sordos, sus ojos ciegos, y no hubo ese despertar en sus corazones. Dios quiere poner en ustedes un despertar, una inquietud santo para haber cumplido los propósitos del Padre en El Salvador, en las naciones. Dice, les daré corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Es el amor del Padre. Él sabía que solo ahí iba a salir un pueblo que ha vuelto de todo su corazón a Él. Él es justo. Daniel 9:15, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Y así termina él con su oración de arrepentimiento. Ya él tenía el enfoque y el propósito. Él tenía la preparación personal. Él tenía el fundamento de su oración, intercesión. Ahora él hizo el arrepentimiento. Ahora habiendo hecho eso, él puede hacer la petición. ¿Cómo se va a peticionar a un rey que está ofendido? No. Entonces tiene que apaciguarlo. Hay que arreglar primero las diferencias que hay. Resolverlas. Ahora Daniel empieza a preparar su petición. Segunda Crónicas 6:37. Si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos actuado. Vea el poder, hermanos, de un hombre intercediendo por una nación. Y nadie se despertó. Daniel fue el único. Bueno, quizás no dice en la escritura, quizás sus 3 amigos estaban con él también, pero no dice. Pero la mayoría de la nación en cautiverio no estaba despierto. Y un hombre conoce, entiende, es iluminado. Y dice claramente, el Señor está diciendo, si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos actuado. Daniel está orando conforme a la base del pacto que Dios hizo con Israel. Todas las condiciones que Dios estableció para liberar a su pueblo, Él se las dio en su pacto con ellos. Dios solamente esperaba a que alguien actuara en base a las condiciones establecidas para efectuar el cambio y la restauración que Dios prometió a darles. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, bien y mal, o sea, lo bien que Él hace que es justo, lo mal que es justo, apártese ahora tu ira y tu furor. Daniel no podía empezar diciendo, apártate de tu ira y tu furor. Y Dios va a decir, no se va a cumplir las condiciones. Es como que el mundo dice, sálvame, pero no quiero el Cordero de Dios. Y Dios va a decir, yo quiero salvarte, pero tiene que cumplir con las condiciones. Apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte que fue destruido. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora yo veo aquí, hermanos, que Él está diciendo una verdad. Pero ahora Él está tocando el honor y como el fama del Señor. Daniel sabe, he hecho y he cumplido. Ahora, Señor, recuerda lo que dijo Moisés cuando Dios dijo, apártese ahora, destruiré esta nación y de ti te haré una mayor nación. Pastor Paul Caron dijo, si Moisés
no hubiera sido preparados, él hubiera dicho, gloria a Dios, bendito Dios, qué privilegio. Señor, yo me aparto, aquí está el dinamita, yo le ayudo. Pero él dijo esto, Señor, ve acá amigo, es Moisés, Señor, si tú hagas eso, el pueblo, los egipcios va a decir, sacaste el pueblo, pero no lo puedes llevar a su tierra. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre toda la ciudad de Judá, y aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien en ellas morador a causa de la maldad que ellos cometieron, para hacerme enojar, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, diciendo, no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Mas no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi furor y mi ira. Nótese cómo se manifestó el furor y la ira de Dios. En guerra, destrucción, la desolación, y eran manifestaciones de su desagrado con su pueblo. Así se manifestó el desagrado de Jerusalén, de Dios contra Jerusalén. Luego en capítulo 32, 30 y 31, él dice que ellos me provocaron a ira. Entonces en versículos anteriores, Daniel ha hecho su parte conforme a las Escrituras, conforme al pacto que Dios estableció, cumpliendo al pie de la letra los requisitos que Dios buscaba para que él podía apartarse de su ira y restaurar la cautividad de Israel. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Daniel ahora tiene la confianza, la fe para implorar al Señor para que Él oye su oración intercesora. Si se convirtieren a ti de todo su corazón, de toda su alma, en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia su tierra que tú dijiste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampara su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Eso es Salomón orando. Entonces ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos sus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Entonces Daniel ora, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos. Es que él solamente está leyendo en base a lo que Dios estableció y lo que Dios dijo. Y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia, confiados en nuestra justicia. No es porque mis obras lo van a hacer y hemos comportarnos bien, no. Es en tus muchas misericordias que depende de reconocer y confesar y apartar. Y ahí viene la misericordia. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, no ponga dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y su pueblo. Hermanos, díganme una cosa, ¿no están ustedes, incluyéndome a mí, ya cansado de escuchar cada semana un pastor cae en adulterio, un pastor se deja a su esposa, este problema con este y otro? Hermano, casi cada semana yo estoy escuchando algo así y estoy cansado de ser como la cola, de ser avergonzado. ¿Cuánto más el Señor? ¿No le dio gusto de que su templo y su pueblo estaba desparciado, que los enemigos estaban jactándose sobre ellos? Porque tu nombre es invocado, eso toca la honra de Dios. ¿Dónde está la iglesia que se despierta por el honor de Dios? Como dijo Moisés, no lo hagas, Señor.
Si tú lo destruyes, van a decir, Dios puede sacarlo, pero no lo puede introducir en la tierra. Y eso va a quedar como una mancha en tu nombre. Y Jehová dice, Moisés, por primera vez en la eternidad, he sido instruido por alguien. No, él ya lo sabía. Pero él está buscando, él se abre su corazón a sus amigos, a sus intercesores así. Es algo que Dios quiere. No es que estamos regateando, pero Moisés sabía cómo tocar el corazón de Dios y Daniel sabía cómo tocar el corazón de Dios. Y esto es para que tú y yo sabemos cómo tocar el corazón de Dios. Entonces Daniel está apelando al Señor que el hecho de que él había hecho la oración de intercesión, así como Dios lo había prescribido, ahora Daniel implora al honor de Dios para que le aparta su ira, su furor sobre Jerusalén y la cautividad. Somos tu pueblo. Ahora, ya vamos a terminar. Oiga esto, hermano. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido a darte sabiduría, entenderte. Al principio, oiga, al principio de tus súplicas fue dada la orden. Dios estaba esperando, hermanos. Él estaba esperando a alguien que podía despertar y decir por fin, después de tanto tiempo, alguien que puede interceder, alguien que ha sido despertado y que conoce mi corazón, que esto no es lo que yo quiero para mi pueblo. Hermanos, nosotros pusimos esto por obra. Y hay una hermana que su situación es muy pésima. Y es una situación, y como esto va en video no quiero hacer detalles, pero una situación terrible y pésima, sin esperanza realmente. Pero Dios la tocó. Y ella, después, la última noche dio testimonio, Dios me ha dado tanta esperanza. Porque en su confesión, ella puede sentir la respuesta del Señor. Y fue esa noche, al concluir nuestro tiempo, que sentía al Señor venir a mi lado y se manifestó como la roca. Y pude sentir algo firme, una peña, una profundidad, una firmeza, una estabilidad en el Señor. Y yo sabía que el Señor decía, estoy aquí. Era como el Señor estaba diciendo, ya estoy plantado aquí como roca y nada me va a mover de este lugar. Ya he escuchado. Y eso me dio mucha confianza, hermanos. Y aquí terminamos nuestro tiempo, que se acabó. Pero yo espero, hermano, yo sé que fue mucho. Y esto va a estar disponible. Pero es para que tú lo puedas llevar. Y estoy seguro, si alguien no tiene computadora, no tiene WhatsApp, que esto alguien lo va a imprimir para que usted lo tenga y usted lo puede revisar, hermanos. Y esto lo puede aplicar en su vida y aplicarlo a su iglesia, para su nación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la vida de Daniel. Y te damos gracias por lo que él escribió, nos dejó para nuestra enseñanza, para que pueda instruirnos, Señor, en los caminos de justicia. Ahora, Padre, pido que tú bendices esta palabra, Señor, y que esto sea exactamente como Daniel. Y en cada lugar, en cada pueblo, cada iglesia que empieza por esto, por obra, Señor, que los mismos efectos y cambios que tú prometió a Daniel sea para esta nación, y que podamos, Señor, posicionarnos espiritualmente y prepararnos para ese gran mover y avivamiento, esa gran libertad que vendrá sobre las naciones, Señor, que tú has predicho va a venir,
Pero Señor, hay condiciones que tú quieres que se cumpla, Señor. Ese arrepentimiento, Señor, esa confesión de pecados, eso que le ha traído molestia, Señor, por los pecados de las naciones y el pueblo de tu iglesia. Ahora, Señor, bendícelo como los 5 panes y 2 peces y multiplícalo para tu honra y tu gloria. Porque eso es para ti, Padre. Para que tu anhelo y deseo sean cumplidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.